un poco de agua. Ahí.
Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Hola Omar, sí, te escucho Hola, ¿cómo bárbaro. estás? Hola, Hola, hola. 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 Te escucho, estamos en una prueba. A los que nos están siguiendo por Facebook, en unos segunditos nada más comenzamos. Omar está saliendo al aire por todo el mundo. Nos están escuchando de millones de lugares, ¿sabes? Vos ya estás listo. Cuando vos me digas, empezamos la transmisión, ¿no? Fernando, bueno, ok. Ya Está. Bueno, estamos. Fernando, bueno, Cuando vos quieras, Fernando, pero acordate de sacar la placa. sí, claro, claro, exactamente. Empiecen, Fernando presenta Presente y y después después empiezo yo hacemos y después preguntas lo con presenta. Gonzalo, ¿eh? Sí, Muy Pero bien. no, yo hago una presentación cortita, de Sí, 15 no, vos minutos. primero la Pasa presentación. Gonzalo y después de vos lo presentás a Gonzalo y me presentas a mí, presentas a Gonzalo y listo, ¿te Sí. parece? Y Y vos después voy a haces hacer las la cosas, pregunta la con Gonzalo. presentación y después Gonzalo, ¿eh? ¿Estamos? Genial, Bien, genial, genial. me voy a muy bien, silenciar muy Perdón bien. por ahora. demorarme. Estaba terminando. Tuve una pequeña reunioncita. Bueno, vamos a empezar en 3, en 2, en 1, y a mí me parece entonces que es el momento de dar las buenas noches en todos los rincones de la Argentina y del mundo también a esta nueva edición de un webinar de la Sociedad Argentina de Infectología, en este caso junto con el Círculo Médico de Córdoba y la Sociedad de Infectología de Córdoba también. Estamos rodeados de un montón de gente muy importante y además muy atareada, así que a los tres que nos acompañan hoy les agradecemos antes que nada por su tiempo. Gonzalo, Fernando, Omar, en esta intención y en esta vocación que tiene la Sociedad Argentina de Infectología por colaborar con la comunidad y también con el personal de salud para combatir eso que la Organización Mundial de la Salud llamó la infodemia, contenidos certeros, información precisa y responsable sobre el COVID-19. Sin más prólogo, entonces, damos la bienvenida al presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, previa vista a Virginia, Estados Unidos, previa vista a nuestra querida ciudad de Córdoba, Omar Sued, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación de Fernando. De hecho, Fernando fue el que propuso esta sesión y también gracias a Gonzalo que va a estar participando. Yo voy a hacer entonces una pequeña introducción al tema para que Gonzalo nos pueda orientar, digamos, o darnos su visión desde afuera. Entonces, si Gonzalo y Fernando pueden, por favor, apagar sus cámaras. Vamos a después las prenden apenas yo termine, así podemos hacer las preguntas. Una pequeña introducción nada más a COVID y personal de salud, que es un tema que nos preocupa a todos, por supuesto. Antes de empezar con personal de salud, podemos empezar, digamos, con la distribución de lo que está pasando en Argentina en general. Nosotros somos un país que realmente tiene una estructura poblacional muy diferente a otros países de Europa y donde están sufriendo muchísimo las consecuencias de esta infección. Es un país federal, eso es una dificultad y también a veces un beneficio, pero a veces es una dificultad porque produce, digamos, los estados son autónomos y la salud está descentralizada desde los años 90, por lo cual la implementación de cualquier política pública tiene que ser negociada y renegociada a nivel de los diferentes distritos. Gastamos un montón en salud, 7% de nuestro PBI, lo mismo que se gasta en Canadá, los resultados los conocemos todos y tenemos una infraestructura bastante grande, 8.000 camas de terapia intensiva, en este momento la mitad de esas están vacías, preparándose para COVID, y un número de médicos por habitante de 39, aunque la distribución de estos médicos es totalmente condensada en Ciudad de Buenos Aires. Esta pirámide poblacional probablemente es la causa por la cual, digamos, en Italia ha tenido un impacto tan grande esta infección. Ya vemos cómo la cantidad de personas mayores en esos países es mucho más alta. Observamos que desde el 3 de marzo, el primer caso, el aumento de los casos en Argentina ha sido muy importante, sobre todo por la importación grande de personas que venían desde afuera, volviendo de las vacaciones. Ven en naranja cómo la curva estaba por encima de Chile y de Brasil.
y eso nos asustó muchísimo, digamos, nos generó mucho susto, justamente porque si la tendencia con ese R0 con RO se mantenía tan alta, con un R2 de casi de 3, podíamos pensar que si no hacíamos nada de nada, íbamos a tener un 65% de la población infectada, y iba a ser imposible manejar esa situación, y por eso se impuso la cuarentena. Esta cuarentena ha sido muy, muy efectiva, y en esta diapositiva pueden ver la comparación de casos desde el inicio del aislamiento obligatorio en comparación con Brasil. Ustedes ven abajo la línea roja, como al inicio Argentina estaba por encima de Brasil, esto se sobrepasó rápidamente, y ahora, digamos, en esta situación tenemos una situación epidemiológica muy diferente, con 3.500 casos aproximadamente, 150 fallecidos, muy diferente de la situación en Brasil. Ya vemos la cantidad de muertes por millón de habitantes en Argentina, 4 veces más en Brasil, con 12 muertes por millón de habitantes. Y el tiempo de duplicación de casos en este momento, está en 9 en Argentina. Si vamos al tiempo de duplicación, que como saben es los días que lleva que se duplique la cifra anterior, vemos cómo la distribución no ha sido homogénea en todo el país. Tenemos lugares como provincia de Buenos Aires con tiempos de duplicación relativamente cortos, y Santa Fe, cerrar el micrófono, y en Santa Fe, por ejemplo, tiempo de duplicación de 50. En Río Negro se acortó mucho el tiempo de duplicación, justamente por la epidemia que apareció en los últimos días. El otro punto importante que uno quiere mirar cuando mira, perdón que se colgó, el otro punto importante que uno quiere mirar cuando mira epidemiología es el RO. Y el RO, sabemos que si tenemos un RO mayor de 1, eso va a significar que va a aumentar la infección. Si tenemos un RO menor de 1, la epidemia se va a ir apaciguando, se va a ir apagando. Vemos que en Argentina el RO es de 1 en la mayoría de los distritos o menos, y por eso es que tenemos una cifra de casos casi congelada en 100 personas cada día, con una cifra de muertes también bastante apagada. Pero no estamos logrando bajar ese RO menos de 1 para poder realmente contener la epidemia y anular, digamos, la epidemia en algunos de estos distritos, cosa que se pudo ver quizás si uno mira a nivel más provincial específicamente. Por ejemplo, en Jujuy hace 17 días que no hay caso, en Santa Fe hace varios días que no hay caso, y varias provincias, a medida que pase el tiempo, quizás podemos sostener y evidenciar que hay una caída de este RO, y vamos a tener que esperar un poquito más para ver de levantar estas medidas en esos, o vamos a poder pensar levantar esta medida de cuarentena en forma diferencial en los diferentes distritos. ¿Qué pasa con el personal de salud? La mayoría de esta encuesta, pocas personas contestaron, lamentablemente, de la SADI, son 205 respuestas, pero es bastante representativo, una cuarta parte de nuestros socios. Se atienden o no atienden personas con coronavirus. El 60% de las personas están comprometidas a la atención. Esto tiene múltiples efectos. Por un lado, obviamente tiene el efecto directo sobre el riesgo, digamos, de tener COVID en un trabajador de la salud, pero también el impacto que tiene en el sistema de salud, en los servicios que hay que cerrar en caso de aparición de alguno de nuestros colegas con un COVID positivo, y también la discriminación que genera eso, no solamente en los centros de salud, sino también en la vida diaria de cada uno de nosotros, que nos impone también esta sensación de angustia que estamos trabajando con esto, y que por ahí podemos llevar esta infección a nuestras casas, a nuestras familias, sobre todo en nuestras colegas mujeres, a sus hijos, que sabemos que la mayoría de nuestros socios son mujeres infectólogas, 67%. Hemos sufrido muchos brotes en centros de salud, digamos algunos de los más renombrados, aquí en el barrio de Valvanera, 34 profesionales en una sola clínica, en San Martín, donde estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, 15 profesionales infectados, en Almagro, en un hospital muy importante privado, 19 empleados infectados, que generó también una gran repercusión
mediática, ya que se había exagerado la cifra al 40% del personal de salud infectado en el hospital. En Rosario, a partir de un solo paciente infectado, la repercusión grande es estrictamente en los trabajadores de salud, 21 trabajadores de salud infectados a partir de ese solo caso índice, y en La Rioja el 51% de los casos de La Rioja, digamos, producidos en personal de salud, lo que nos habla que hay fallas importantes en estos casos. Cuando uno mira en el país, 14% de los casos son en personas que son trabajadores de la salud. Sin embargo, cuando desagrega un poquito, y no están los datos todavía publicados, pero esta es la información que transmitió en la conferencia de prensa el Ministerio de Salud, 38 casos de estos 430 han sido importados y 301 casos asociados justamente a estos casos importados, ya sea por transmisión horizontal o por contacto directo, con lo cual queda solamente un tercio de estas personas, menos de un tercio, un 25% de estas personas se han infectado en el contexto de una atención. Los brotes son diferentes en cada lugar. Acá vemos un cuadro de región Quinta, 18% trabajador de la salud, en Rosario 21% trabajador de la salud, y en provincia de Buenos Aires en total 19%, con lo cual tenemos que tener muchísima precaución, muchísimo más foco en estos lugares donde hay un aumento, digamos, de estos casos. El modo paradigmático es la provincia del Chaco, con una epidemia en toda la provincia, iniciada a partir justamente de personal de la salud, con una gran extensión, el 50% de los casos también de la provincia en trabajadores de la salud, y una gran extensión a partir de la transmisión de médicos en un hospital que se transmitió a otras instituciones, digamos, por esta política que tenemos de trabajar en muchos lugares, digamos, por esta situación económica que vivimos históricamente los médicos, pero que, bueno, ha representado, digamos, un desafío muy grande para controlar en esa provincia. Tenemos que cambiar muchos hábitos. Hoy mismo salió esta placa en la televisión, festejando Domingo de Pascua en un hospital donde después se presentó un brote de 5 casos. Tenemos que mantener estas políticas de prevención que incluyen el aislamiento, el distanciamiento físico, además de todas estas otras medidas de higiene de manos, limpieza y desinfección de los equipos, el equipo de protección personal, el barbijo, el camisón y la protección ocular. Pero realmente, si no cambiamos los hábitos de distanciamiento físico, va a ser difícil. Recordar, bueno, nunca está de más el lavado de manos permanente antes y después de cada paciente, si tuviéramos la posibilidad. El equipo de protección personal, que tiene que incluir la transmisión el aislamiento de contacto y por gota, y en caso de maniobras que provoquen aerosoles, en el país estamos usando barbijo N95 en diferentes situaciones, pero quizás también otro de los puntos más importantes para prevenir la transmisión horizontal y de prevenir la afectación del equipo de salud es justamente tener identificado en los distintos hospitales un triage muy claro y muy separado de la atención regular de los pacientes. Este triage es justamente para recibir a las personas que tienen fiebre o síntomas respiratorios, que sea muy separado de la atención habitual de una emergencia y que permita direccionar a los pacientes de una forma segura, asistir a estos pacientes con el equipo de protección personal, tomar las muestras, mantenerlos en aislamiento y posteriormente internarlos también en un área dedicada con personal dedicado. La gran discusión de los barbijos en la comunidad y dentro de los sanatorios, que ya se ha zanjado, digamos, con la decisión de utilizar el cubreboca o barbijo comunitario en la calle, todas las personas, dentro de los hospitales el barbijo quirúrgico, siempre que no se pueda asegurar que se va a estar más de una distancia, 1,5 metros de otras personas, y el barbijo N95 para la atención de procedimientos que produzcan aerosolización.
la necesidad de tener este material, este equipo de protección personal, en los números que recomiendan en la mayoría la OMS y la mayoría de las instituciones internacionales, que ya sabemos que es mucho material y es bastante costoso. Y recordarles que la Sociedad Argentina de Infectología generó un documento técnico de cómo aprovechar en situaciones de escenarios en los que hay limitados recursos o limitado material, tratar de asegurar una atención crítica que permita la protección de las personas que están trabajando en el sistema de salud. Los invito a que las revisen, está en la página web. Pero estas recomendaciones, aún en periodos de recursos limitados, tienen que obligar igualmente a que proporcionen, digamos, a que las instituciones tengan disponibles medidas de protección personal adecuadas y no como estas que vemos aquí en esta bolsa. Tienen que ser barbijos N95 para los procedimientos de aerosolización que realmente ajusten a la cara, que tengan la prueba de vacío. Y si no tenemos ese acceso a ese material, y tenemos que hacer procedimientos de aerosolización, tenemos que exigirlo, y para eso hay, digamos, lugares donde podemos hacer una denuncia, porque está claro que estos barbijos N95 no son para todos los médicos, pero sí que si uno va a hacer técnicas de aerosolización los tiene que requerir. ¿Qué pasa con la PrEP y la PEP? Esto es parte también de nuestra encuesta. La gran mayoría de los que han contestado esta encuesta no tiene confianza, porque de hecho no hay evidencia de que el uso haya sido efectivo, pero hay muchos estudios en marcha explorando el impacto de hidroxicloroquina, el impacto de anticuerpos monoclonales, el impacto acá en el país. Estamos preparando algunos otros estudios para evaluar el impacto de algunos antivirales en la profilaxis preexposición y en la profilaxis posexposición en trabajadores de salud que hayan tenido un encuentro con un paciente en el cual no hayan estado usando equipos de protección personal, y apenas estén desarrollados los protocolos vamos a informar. ¿Cómo hacemos con el personal de salud que está, digamos, expuesto? ¿Y qué tendremos que hacer? ¿Cuánto tiempo lo vamos a tener aislado del resto de la atención? ¿Y cuál es el rol de la PCR para poder realmente identificar si estas personas pueden o no volver a trabajar? Sorprende que más de la mitad de las personas que están trabajando con COVID no tienen claro que realmente la PCR puede dar resultados falsos negativos hasta un 20% de los casos. Entonces eso hay que tenerlo muy claro, y una sola PCR, digamos, posiblemente no es suficiente para poder dar de alta, y en particular a un trabajador de la salud. Damián Águila nos comentaba hoy en Rosario, de 80 PCR realizadas el día 14 negativas, 12 se positivizaron en la segunda PCR. Por lo tanto, como sistema de salud no debería exigir las 2 PCR negativas para reincorporar al personal de salud. El problema de estas PCR es que pueden en algunos lugares demorar entre 3 y 4 días, aunque por suerte cada vez esto está haciéndose más fácil, se está accediendo más rápidamente a medida que se está descentralizando el laboratorio. Entonces, para terminar, ¿cuáles son los desafíos que tenemos como sistema de salud? El triage, la implementación de equipos de triage con unas buenas recomendaciones, con una buena gobernanza a nivel del hospital, un buen liderazgo del equipo de COVID de ese hospital para realmente simple detección y que atienda a esos pacientes sospechosos, mientras que continúa la atención en la otra mitad del hospital. La necesidad de evaluar el staff que tenemos y reconvertir algunos de los personales que tenemos, sobre todo el staff médico de clínica, que en general va a necesitar reconvertirse para apoyar las tareas del grupo COVID. De los equipos para que no tener guardias que sean únicas y que en caso de un personal de salud infectado se caiga todo ese equipo. Entonces esa necesidad de generar equipos de trabajo de 6 o de 12 horas, pero que puedan de alguna manera reemplazarse en caso de que todo el equipo de un día se caiga debido a que hay un caso positivo. El manejo del personal expuesto, la necesidad de establecer recomendaciones válidas de cómo a quienes
realmente aislar, qué otros restos de gente poner en cuarentena, cómo hacer este manejo de personal expuesto de forma rápida, que no anule la capacidad de los equipos de atender, porque si no nos vamos a quedar sin personal, y por supuesto la demanda permanente de tener acceso al equipo de protección personal para poder hacer una tarea adecuada. Así que hasta acá una breve introducción, esperemos que les sirva como para entender un poco la situación en Argentina. Muchas gracias y adelante, compañeros. Gracias, Omar. Mientras esperamos las conexiones de Fernando, a quien ya vemos, y de Gonzalo, a quien ya vemos también, les tenemos que contar que tenemos unos 3.700 espectadores a través de nuestro Facebook, y Fernando, Gonzalo, no sé si ustedes están con tiempo, pero unos 1.200 comentarios. Así que yo ya tengo mi mate. No sé, Gonzalo, ¿hace cuánto que te tomas un mate allá en Virginia? Sé que vos, Fernando, sí estás con el mate también. Todo de ustedes. Tengo mate, pero en casa, estoy en el hospital ahora. No bueno, se toma el mate en el hospital acá. Bueno, vamos a empezar la segunda parte de esta reunión, que es una reunión interesante porque es una reunión conjunta y anualmente el Círculo Médico de Córdoba, la Sociedad de Infectología de Córdoba y SADE hacen reuniones conjuntas sobre temas de interés, vacunas, y siempre los resultados son muy positivos. Algunos datos de Córdoba, hasta ayer en Córdoba había 270 casos reportados y había 60 pacientes que habían requerido hospitalización. También tuvimos un brote en un hogar de ancianos y esto nos desvive y nos quita el sueño. ¿Cómo cuidar al personal de salud del cual somos parte? Entonces, Gonzalo, yo voy a tratar de hacer de entrevistador y hacerte una serie de preguntas e interactuar con vos allá en Virginia. Les presento al doctor Gonzalo Berman, que es médico infectólogo, jefe del servicio de infectología del doctor Richard Wenzel y es profesor de medicina y epidemiología del BCU. Gonzalo es un amigo, es un argentino que trabaja y es destacado por su actividad en ICIT. Así que, Gonzalo, en primer lugar te pregunto, ¿cuál es la situación en Estados Unidos y puntualmente en tu hospital? Bueno, muchas gracias por invitarme. En Estados Unidos estamos experimentando todavía un aumento todavía de casos. Hasta la fecha hemos tenido casi 900.000 casos en este país. En el estado de Virginia, que es un estado sureño, tenemos casi 5.000 casos. Y en mi hospital, que es el Hospital Escuela del Virginia Commonwealth University, que es una facultad de medicina estatal, hemos tenido casi 200 casos internados. Hoy día tenemos 30 y pico casos internados y como 30 o 40 pacientes como casos sospechosos. Así que sigue en aumento la cifra, el número de casos, todos los días. Bien, ¿y cuál es el acceso que ustedes tienen en Estados Unidos a las pruebas diagnósticas? ¿Y qué es lo que en qué están avanzando en Virginia y en qué están trabajando en diagnóstico? ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrentan? Como ya se sabe, cuando esto comenzó acá en Estados Unidos, no estábamos bien preparados al nivel de salud pública y los tests, las pruebas, realmente había una escasez de testeos. Cuando esto arrancó acá en Virginia, podíamos hacer 30 testeos por día, que no es nada. Tenemos una población de casi 10 millones de habitantes en el estado de Virginia. Y bueno, ahora en mi hospital, en Virginia Commonwealth University, podemos hacer entre 450 o 500 testeos por día, que ha aumentado mucho. Así que podemos testear a la gente o los pacientes, pero sin embargo, no estamos a nivel como deberíamos estar ahora. Bien, o sea que estás solicitando más testeos. Y en cuanto al personal de salud, ¿han planteado alguna estrategia de testeo para el personal de la salud? ¿Pensás que sirve? ¿Qué pensás de su utilidad? Bueno, les cuento ahora que acá en Virginia Commonwealth University, en este hospital, ya tenemos como 27 o 30 profesionales infectados, ninguno hospitalizado, así que son casos leves. En cuanto a los testeos para el personal, estamos testeando únicamente el personal sintomático, no asintomático. Así que no estamos revisando todo, testeando todo hasta la fecha, porque realmente, como le dije antes, hay una escasez de
pruebas. No tenemos un plan en este momento para testear todo el personal que no tenga síntomas. Así que estamos reservando los testeos para los profesionales con síntomas nada más, por ahora. Bien, bien, bien. ¿Y qué personas, qué estrategia han usado alguna estrategia para determinar el personal de salud que va a atender a los pacientes sospechosos, probables de COVID? Claro. ¿Han asignado algún tipo de personal especial? Sí, nos hemos enfocado primariamente en emergencia, en medicina interna y en terapia intensiva, no en los cirujanos, digamos. Y ellos han sido capacitados para el tratamiento del paciente de COVID y han sido capacitados en el uso de equipos de protección personal, como ponerse y quitarse las batas, barbijo, etc. Y también no estamos utilizando profesionales mayores de 65 años o que tengan problemas médicos crónicos, digamos. Si tienen alguna inmunodeficiencia o tienen trastornos crónicos, no están en el equipo capacitado para asistir a los pacientes. Bien, y en cuanto al equipo de protección personal, ¿cómo están con la provisión del equipo de protección personal? ¿Lo están reutilizando? ¿Cuáles son las estrategias que usan? ¿Qué piensan de la luz ultravioleta y todas estas cosas para reusar equipos? Por ejemplo, estamos primariamente enfocados en los respiradores, por supuesto, N95. Y eso estamos reusando en este momento, pero tenemos un protocolo, tenemos manuscrito ahora ya terminado, que ya lo hemos mandado a Infection Control Hospital Epidemiology, que realmente escribe este protocolo, pero el protocolo utiliza la luz ultravioleta para descontaminar los barbijos. Los barbijos quirúrgicos, hay más, digamos, no son tan escasos como los demás. Y los barbijos comunitarios o comunes, de tela, cloth decimos aquí, barbijos de tela, también tenemos suficiente. Así que en ese nivel vamos bien. En el nivel que nos preocupa es el nivel de respiradores. Omar, ¿querés preguntar algo o sigo? No, sí, justamente creo que esa es la pregunta. Ustedes, acá hay una falta de N95, es una dificultad justamente de los proveedores, ¿no? Es difícil comprarlo porque no hay Pasa lo mismo mercado. Acá, claro. Ok. ¿Y han podido tener alguna otra lista, digamos, expandida de diferentes respiradores que puedan ser compatibles también? Aquí en algunos lugares se están usando algunos industriales, otros FP2, digamos, diferentes marcas, o siguen solamente la lista o tienen acceso a alguna otra situación. ¿Qué hacen cuando no hay? Lamentablemente no tenemos acceso a otros respiradores ahora, así que por eso estamos utilizando la estrategia del reuso. Ok, y entonces están siguiendo un poco el listado de las recomendaciones de la FDA de usarlo hasta un mes y después esterilizarlos o algo así. Claro. Lo hacemos reuso, descontaminación hasta 10 veces al respirador, después lo botamos. Ok. Así que, bueno, por ahora va bien, tenemos suficiente con esa estrategia. Ahora, no ha llegado un pico gigantesco de internados, digamos. Creo que con las estrategias de aislamiento, distanciamiento físico, hemos aplanado un poco el pico y no tenemos tantos casos. O sea, nuestro hospital, que tiene 950 camas, ahora está como 60% lleno, 60%. Así que hay capacidad. ¿Lleno de COVID en general? No, lleno de pacientes, digamos. O sea, tenemos ahora internados como 40 o 50 COVID confirmados y tenemos unos 20 más sospechosos, casos sospechosos. Y de estos 27, 30 personas que se infectaron, personal de la salud, ¿podés atribuir si es que ha habido fallas o si es que ha habido, o que fue inevitable o fue porque entraron pacientes que no se sospechaban que eran COVID inicialmente? Todos los tres. ¿Crees que fue? Las tres fueron. Las tres fueron, digamos. Así que hubo fallas, también entraron pacientes asintomáticos y ellos tuvieron síntomas el tercer día de la internación y bueno, ya vino expuesto el personal y bueno, así es.
¿Cuál es? Nuestro primer caso, perdón, le contaba esto y ya te dejo. En nuestro primer caso de circulación local fue una persona que ingresó a un hospital privado en Capital con un diagnóstico de fiebre y tos, estuvo en aislamiento y digamos, al no cumplir definición de caso porque no venía del exterior, se pasó a sala general con diagnóstico de neumonía y después, digamos, se confirmó que era un COVID, ¿no? Entonces eso generó una exposición grande. No sé, no tengo datos específicos si generó, creo que no hubo contagio del personal, pero la mayoría de los contagios del personal que hemos tenido han sido por personal que no ha respetado la condición de no ir a trabajar si tenía fiebre. Ha habido varios casos de enfermeras que han ido a trabajar con fiebre igual o con síntomas respiratorios, o de personal que no ha utilizado, digamos, que no ha respetado las medidas de distanciamiento físico dentro de la sala de médico y que Claro. veíamos las fotos recién, ¿no? Y esto nos ha generado, yo creo que esto es un cambio en cultura que vamos a tener que tener en estas pases de sala y reuniones que solíamos hacer, todos amontonados, porque realmente es un riesgo importante. Eso sigue siendo un problema acá, que bueno, ahora un poco menos porque la gente lo respeta mucho más que antes, pero hay personal que viene a trabajar con fiebre, cuando no se siente bien. Hay un término en inglés que se llama presenteeism, que quiere decir que estar presente. Es el mal de estar presente, presenteeism. Y bueno, eso lo estamos intentando bajarlo un poco más para que esto no se repita. No solamente con COVID, pero también con la gripe, con otras infecciones respiratorias o gastroenteritis. Bien. Gonzalo, ¿y cuál es el umbral que tienen para detectar estos pacientes? O sea, estas personas, este trabajador que viene con fiebre, ¿tienen alguna metodología para detectarlo tempranamente, controles de temperatura de ingreso, o cómo lo detectan? Yo diría que el umbral es bajísimo, o sea, cualquier síntoma le hacemos el test ahora. Tiene fiebre, se siente mal, tos, cualquier síntoma respiratorio, hasta los síntomas gastrointestinales, hacemos el testeo ahora. Les cuento que esto no se relaciona tanto con los profesionales, pero ahora con los pacientes. Estamos por iniciar mañana o pasado mañana el testeo universal de todos los pacientes internados, con que tengan síntomas o con que no tengan síntomas. Vamos a testear todos ahora. Tenemos suficiente test para hacerlo. Eso va a ser un cambio de estrategia. Con eso presumo que vamos a poder evitar exponer, digamos, profesionales a los pacientes sin síntomas. Claro, es una estrategia diferente a la que yo mencionaba recién. Hay algunos que plantean testear a todo el personal de salud, ustedes están planteando testear a los pacientes. Claro, me parece una estrategia interesante y que debe dar tranquilidad. ¿Y qué hacen ante una exposición de un paciente? ¿Cuál es su conducta ante de una exposición de un trabajador de salud a un paciente infectado? Bueno, sí que si el trabajador de salud, el profesional, no tenga síntomas, puede seguir trabajando con que usen el barbijo. Ahora estamos usando un barbijo universal para todos, digamos. Así que con que no tengan síntomas, pueden trabajar. Cuando tengan síntomas, el umbral para síntomas, como les dije antes, es bajísimo. Hacemos el testeo, si están positivos no pueden trabajar. Y están fuera del trabajo por lo menos una semana, quizás 2 semanas, y estamos haciendo 2 test, y hay que tener 2 test negativos de PCR para volver a trabajar ahora. Es decir, se exponen y no lo mandan a su domicilio, sino le extreman el cuidado y el control activo o autocontrol del autocontrol, personal. Exactamente. Cuando tengan síntomas, hacemos el testeo acá en el hospital, y si da positivo, no trabajan, no pueden trabajar, estar en casa. Para volver a trabajar tienen que estar sin síntomas por 72 horas mínimo y con 2 test negativos en 24 horas. Bueno, ese es otro concepto importante porque acá se expuso o hay un paciente positivo y muchas veces, hasta clínicas cierran o cierran lugares, cercan lugares, y este virus no necesita pasaporte, pasa por las paredes, pasa con los seres humanos. Entonces, ahí nos estás dando 2 puntos importantes que es de una estrategia interesante que podemos analizar, que es testeo de los pacientes y la conducta ante una exposición y umbrales muy bajos. Fernando, pero Fernando, hay que tener cuidado también ahí porque
no es la misma situación epidemiológica, ¿no es cierto? Cuando vos estás al inicio y haces una búsqueda exhaustiva de cada caso, nosotros acá con 3.500 casos, obviamente no es la misma situación con 900.000 casos que ya no están incluso testeando gente sintomática en la calle, digamos, ¿no? Sí. Pero... Ahora me han preguntado varios acá por el tema de la serología y no ha llegado todavía, está por llegar, digamos, en 2 o 4 semanas, así me han dicho, pero no vamos a utilizar la serología para hacer el diagnóstico agudo, por supuesto. Si lo usamos será para vigilancia, quizás para investigación, quizás para profesionales, para que vuelvan a trabajar. Eso todavía no está bien pensado, pero lo estamos programando ahora. Bueno, ¿sabés qué? Una cosita. Nosotros toda la vida, viste, con este enfoque así de entrenamiento y de capacitación, siempre hemos mirado a Estados Unidos como uno de los ejemplos a seguir y las cosas para hacer, ¿no? Y entonces ahora nos encontramos con esta situación tan desafortunada del país en este momento, con esta situación tan fea que está pasando, y entonces te preguntamos, ¿vos crees que esto es esto ha sido, digamos, un mal manejo inicial, o esto iba a pasar irremediablemente, o vos crees que hubiera habido una forma diferente de hacer las cosas? Y vos, si estuvieras en Argentina ahora, ¿harías las cosas que estábamos haciendo nosotros, o harías cambios importantes en función de algunas de las cosas que te hemos contado? Bueno, en cuanto al cómo hemos reaccionado acá en Estados Unidos, espero que no haya muchos simpatizantes de Trump escuchándome ahora. Ojalá que no. Realmente un mal manejo. Nos manejaron muy mal. Muy mal. Realmente es como una vergüenza nacional. Y mucha gente piensa lo mismo. En cuanto a cómo lo hicieron en Argentina, me parece que hicieron las cosas bien y hay que compararse nada más que con Brasil, como usted hizo su diapositiva. ¿No? Que ustedes hicieron las cosas bien, a tiempo, y cumplieron. Acá no. Y no nos preparamos y tuvimos como casi 2 meses para prepararnos para esto. Sabiendo que venía el virus, que venía el COVID, que venía la pandemia, todo, no estábamos bien preparados. Para nosotros ahora es el gran desafío de tratar, digamos, para nosotros es muy caro sostener todo esto, no solamente hablando en términos de cuarentena, sino también Se fue el audio. Se fue el audio, Omar. Bueno, lo que me imagino, lo que está diciendo es que es muy caro mantener la cuarentena y el impacto que tiene a nivel nacional es carísimo y todo el mundo está presionando para ver cuándo salimos de esto, pero con todo el temor que esto genere y que no lo sabemos. Claro. Yo te quería preguntar, porque yo sé que estás con poco tiempo, pero quería pasar un poco al tratamiento que están utilizando y qué respuestas ven ustedes en estos pacientes con los tratamientos que están usando. Y después no sé si Diego tiene preguntas del público. Bueno, la prioridad en cuanto a los tratamientos, la prioridad es inscribir pacientes en estudios de investigación acá. Así que estamos inscribiendo muchos pacientes en el estudio de Remdesivir. Así que en este momento no tenemos resultados. Está todo bajo investigación. Estamos también usando el medicamento tocilizumab, que es clase de inhibidor de interleucina 6, que tenemos protocolos para el uso de esa medicina, y también tenemos hidroxicloroquina, que tampoco no está comprobado. Así que realmente, como le dije antes, la meta, la prioridad es inscribir los pacientes en los randomized clinical trials o las investigaciones randomizadas. Bueno, y la opina ritonavir, no lo nombraste, no lo han usado. ¿Cuál? Caletral. Caletral, perdón. No lo estamos usando. Pero no lo estamos usando. No lo están usando. Bueno, no, estamos usando, sí, en cuanto a agentes antivirales, estamos usando primariamente Remdesivir, pero bajo una investigación. Okay. Bueno, no sé si hay preguntas del público, Diego. Fernando, Gonzalo, Omar, Miriam, por Facebook, digamos, le pedimos disculpas
son 2000 las preguntas que hemos recibido. No sé qué hora es allí, Gonzalo. ¿Qué hora tenés allá vos? Bueno, ya son las 7:15, hora local acá, así que me quedan 15 minutos y vuelvo a atender. En Córdoba decimos hora de ICE. Le explicamos, Hagamos unas preguntas y bueno, veremos. Dale. Terminamos a las 7:30, hora local acá. Perfecto, les explicamos a quienes nos están siguiendo que la Sociedad Argentina de Infectología, te contamos, Gonzalo, por todo esta conmoción que provocó en la comunidad, y conscientes, insistimos, de nuestro rol de ser protagonista de la información responsable, tiene un equipo de médicos dedicado exclusivamente a responder preguntas que también nos llegan por mail, y son 200, así que vamos a ir a las que agrupan más. Espero que no sea difícil. Si es difícil, lo pasamos a Fernando. ¿Sabés qué? Mira, Omar. Te contamos a vos, Fernando, también Omar ya lo sabe porque está con nosotros en todos nuestros webinars, pero los profesionales de la salud siguen preguntando por el tema del barbijo. O sea, digamos, y nosotros queremos cumplir con ellos porque la gran mayoría habla del N95 y se resumen dos cuestiones fundamentales. La primera es la duración aproximada en horas de uso, y la segunda es los riesgos que tiene la reesterilización. Digamos, hay gente que compartimos con ustedes las preguntas porque son tantas que hasta uno nota cierta angustia por la falta de respuesta. Por eso que te queremos aprovechar, Gonzalo, Fernando, para ver qué nos pueden aportar. Quisiera decir que la descontaminación de los barbijos por luz ultravioleta se cree que es eficaz, porque la luz ultravioleta, bueno, mata, digamos, los virus, esporicides, bacterias, todo. Así que no creo que sea un problema o que sea un peligro el reuso, con que se hace el reuso bajo un protocolo que sea bien fundado y que sea bien fundado y bien aplicado. Yo creo que lo que decía Omar y lo que dicen, lamentablemente cuando hablamos de protección de personal, nos vamos al barbijo como elemento crítico, pero no es solamente barbijo, sino ustedes lo dijeron bien, es el distanciamiento, la higiene de manos y usar adecuadamente la protección ocular, y eso en conjunto hace la efectividad, porque si lo resumimos al barbijo, estamos en un problema de escasez y sin salida muchas veces. Entonces, insistamos que hay una serie de medidas y por eso está el checklist, que es muy importante a seguir y cumplimentar cada vez que tenemos que atender a un paciente con COVID. El uso del checklist es clave para que la gente se ponga y se quite el barbijo, el equipo de protección personal en una forma adecuada y bueno, correcta. Y sí. otra cosa... Otra cosa importante. Sí, lo único que podríamos decir es que realmente hay recomendaciones. El Ministerio de Salud de la Nación va a sacar una recomendación ahora sobre el uso extendido y la esterilización de barbijo. En Argentina no tenemos mucho acceso a luz ultravioleta, hay esterra en algunos lugares, pero ya la SADI y el Ministerio de Salud está trabajando en una recomendación para que la gente pueda tener acceso a eso, que sepa que se puede usar hasta 8 horas continuas, se puede usar hasta 4 guardias seguidas, digamos, si hay más de 72 horas entre día y día, que se pueden guardar en una bolsita de Ziploc. Y sí, es muy importante que la gente trate de no usar maquillaje cuando utiliza el barbijo, porque no se va a poder reesterilizar, y usar, por ejemplo, un barbijo quirúrgico por encima o un barbijo de tipo 2, digamos, por encima del barbijo N95 también para proteger la superficie externa, y con eso podemos hacer que dure. El gran desafío en Argentina en este momento es conseguir esos barbijos. De hecho, la Sociedad Argentina de Infectología intentó conseguir para sus asociados y no ha sido posible. O sea que por ahora está llegando a través de los contratos que tiene con el ministerio, y las instituciones y los distritos tienen que exigir que esos barbijos lleguen. Afortunadamente parece que ha llegado una gran partida de donación de China también, que capaz que con eso nos va a dar un poco de oxígeno un tiempo. Y por otro lado, para bajar el nivel de angustia, Omar, vos lo decías el otro día en televisión y nosotros lo vemos acá en Córdoba, el 20% o menos de los pacientes que nosotros estamos testeando con infecciones de vía respiratoria son positivos, o sea que eso también tenemos que cuidarnos, pero también estamos
con esto que vos decías, que es la curva achatada, tenemos que tener los ojos abiertos y cuidarnos. Y el personal de salud nos está desviviendo y es muy importante, no solo porque se infecta, sino porque transmite, porque en el rol, en el tema de los geriátricos, en el brote que hubo en Córdoba, estuvo involucrado el médico que había transmitido bastante, de alguna manera bastante importante, sin querer, desconociéndolo, y eso también es otra lucha con la que tenemos, es el estigma de la persona infectada, del trabajador de salud infectado, y es una lucha que tenemos por delante. Sí, por eso apelar a la sintomatología, o sea, el autochequeo de la temperatura diaria del trabajador que está expuesto permanentemente y de los síntomas respiratorios y no ir a trabajar si tienen esos síntomas. En el país no están haciendo todavía serología, el Ministerio ha adquirido 170.000 pruebas de test rápido y las van a usar para algunas investigaciones puntuales en personas, digamos, en comunidad y también en personal de salud, y vamos a tener un poco de idea. Y te quería preguntar, Gonzalo, ¿qué hacen ustedes con los trabajadores después que se enfermaron y vuelven de alta? ¿Siguen expuestos, digamos, siguen usando los mismos equipos de protección personal o se consideran inmunizados y por lo tanto se relajan un poco? Bueno, en este momento siguen usando el mismo equipo de protección personal. Aunque quizás, eso es importante porque no hay sí, evidencia todavía para demostrar que realmente son inmunes, ¿no es cierto? Supongo. exactamente. Claro. Pero bueno, Omar, se queda ahí, te escuchamos. otra cosa interesante, porque por ahí yo siempre me parece que es importante que no se lo haga más malo este virus de lo que es, porque si estamos tratando de utilizar plasma de convalecientes en pacientes, estamos asumiendo, estamos asumiendo que tenemos anticuerpos neutralizantes con todo el riesgo. Entonces, no sabemos que están los anticuerpos, pero no sabemos cuánto es la duración. Por eso me pareció muy pertinente tu pregunta, Omar, porque es muy poco probable a la luz de lo que estamos viendo ahora, o lo poco que vemos nosotros, que se reinfecte un personal de que ha estado infectado, pero no lo sabemos fehacientemente. No sabemos todavía, claro. Claro. Y acá va a empezar el plasma también, ya está, de hecho mañana hay una reunión en el Ministerio para alargar el protocolo de plasma de convalecientes. Se va a intentar empezar a buscar anticuerpos neutralizantes en los pacientes, en las personas que se han recuperado, y si tienen más de uno en 80, creo, se van a utilizar para transfundir. Creo que el Laboratorio de Hemoderivado de Córdoba también está trabajando en gamma-globulina y ojalá que tengamos. Sí, nosotros arrancamos el protocolo de plasma esta semana, así que hemos tratado como 2 pacientes ahora con eso. El problema es escasez de plasma. Claro. Ese es el problema, claro. ¿Con tanta gente que tienen no hay donantes? No, ahora recién comenzamos el programa de donación, así que también llegamos tarde a eso. Y okay, está todo hecho a través de Red Cross, la Cruz Roja. Ah, ok. Claro. No, yo lo que le quería decir a la gente que está conectada es que realmente lo que decíamos antes, cuando se me cortó el audio en la computadora, es que es mucho esfuerzo, ahora que estamos en fase de contención, de buscar una persona, buscar sus contactos, aislarlos y evitar las transmisiones secundarias o terciarias. Pero en este momento sigue teniendo muchísimo impacto, todavía tiene muchísimo impacto. Por suerte, muchas de las provincias, como les mostré en la diapositiva, están bajando la cantidad de casos, y a medida de que no haya circulación local y al no haber importación de gente porque está en la frontera cerrada, se puede extinguir, digamos, las epidemias. De hecho, tenemos, Gonzalo, 2 provincias sin casos desde que empezó el primer caso en Argentina. Entonces es un éxito, digamos, de la contención. Obviamente la epidemia está pasando por la provincia de Buenos Aires, por la ciudad de Buenos Aires, y eso nos está arrastrando, digamos, como país. Entonces vamos a tener que bloquear muchísimo más acá. Pero no claudicar ahora, porque realmente un caso que evitemos nosotros, una transmisión hoy que evitemos, son 50.000 nuevas transmisiones posiblemente en un mes si la dejáramos a su libre albedrío. Entonces la verdad que hay que insistir mucho en eso, en el aislamiento, en no mandar gente sintomática a la casa, en mandarlos en aislamiento igualmente para poder realmente evitar que se descontrole la situación. Córdoba lo está haciendo muy bien. Ayer veía
en la tele cómo habían bloqueado un barrio, digamos 8 cuadras, 9 cuadras, a partir del caso del chiquito infectado, y están buscando cada caso y testeando a toda la gente cerca, ¿no? Entonces, mientras tengamos acceso a poder hacerlo, ahora cuando tengamos 100.000 casos no vamos a poder, y bueno, ahí ya habrá que hacer lo que se pueda, hacer como hace Estados Unidos, tratar de reducir el riesgo de muerte y tirar para adelante, pero mientras podamos evitar la amplificación de casos es una oportunidad. Irónicamente, acá, aunque tengamos 900.000 casos, hay gente manifestando todos los días para que bajen, para que saquen la cuarentena, por temas, digamos, de negocios, de finanzas, claro, economía. Claro. Y se entiende porque la gente sufre, acá en Argentina sobre todo, pero realmente el impacto después económico que están sufriendo en Nueva York, están sufriendo en Londres, es muchísimo más alto igualmente, después de haber levantado las cuarentenas, digamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La cifra de desocupados acá en este país es gigantesco. Sí. Bueno, yo no sé si, Diego, tenés... Diego. No hay más... Ay, se fue Diego. Pero... Diego, sí, tengo. ¿Me escuchan? Tenemos unos ¿Sí? minutitos y 2 minutitos para... Ping-pong para Gonzalo, Diego. No tengo, ping-pong de preguntas. Ping-pong. Ya está, corto. Si me están escuchando, acá preguntan mucho, sobre todo médicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si sirve la máscara que están recibiendo ellos, que es como con una careta de plástico, digamos, y con una vincha acá, claro. Si eso es realmente un método efectivo de protección. Se cree que es efectivo, no está bien comprobado, estudiado, pero eso puede bajar, digamos, riesgo de transmisión de gotas, la contaminación también del barbijo y las membranas mucosas también, así que bueno, y creo que es fácil, se puede usar y reusar y tiene poco riesgo. Sí. Lo estamos haciendo acá también. También se usa mucho. No reemplaza el barbijo N95 para los procedimientos de aerosolización. Pero se usa en conjunto encima. Y es una protección adicional. Claro. Protección adicional, nada más. Bien. Preguntan, Gonzalo, si en Estados Unidos ustedes tienen alguna data, alguna información sobre transmisión horizontal dentro del personal de salud. Estamos aprendiendo más día por día, digamos, pero sí hemos tenido casos acá. Les dije antes que hemos tenido por lo menos 27 expuestos acá en este país, en este hospital, en que creemos que 8 o 9 de los 27 fueron 100% casos nosocomiales. Así que puede ocurrir, por supuesto, no tenemos datos específicos en este momento, pero lo estamos investigando. Bueno, te liberamos entonces, Gonzalo. Te liberamos. Y si me quedan 184. Me quedan 184 por mail, pero no, Gonzalo, no. Bueno, muchísimas gracias, caballero. Ha sido un placer, un honor estar con ustedes. Les deseo todo lo mejor. Cuídense, por favor. Bueno. Seguimos en contacto. Mucho gusto. Muchísimas gracias, Gonzalo. Dejamos la palabra para que Fernando cierre. Pero antes de darle el cierre a Fernando y agradecerle a la Sociedad de Infectología de Córdoba, al Círculo Médico de Córdoba, esta muy buena idea, porque la verdad que la idea de Fernando de traer a alguien de afuera y contar y hacer esta discusión, quizá la podamos repetir con diferentes provincias también. Y invitar también para mañana a las 6 de la tarde otro webinar del doctor Bombay a las 6, también para hablar de protección del personal de salud. Muchísimas gracias a todos y hasta mañana. A ustedes, muchas gracias. Bueno, Fernando. Realmente estoy feliz porque hacer estas actividades y hacer las actividades de tipo federal, en que lo que venimos trabajando con Omar y toda la comisión directiva, realmente dejan una sensación muy buena. Lo hablamos y esto tiene que continuar para adelante porque estamos pechando el carro, como decía recién Gonzalo. Un abrazo a todos y muchas gracias por habernos escuchado. Buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.